Bienvenidos al Ministerio Evangelístico del Milenio, donde esperamos ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo y su reino milenial. Pero antes, la era de los 2 olivos se está acercando, y esto es lo que consideramos la verdadera sana doctrina. Bienvenidos. Internacional. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 3. Pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy el evangelista Olivo y Candelero. Hoy voy a enseñar mi penúltima enseñanza de la palabra de Dios, porque pues me voy a despedir muy pronto ya. Hoy este es el penúltimo video que les voy a hacer, y después de ahí voy a hacer el video final, porque el Señor Jesús ya me lo pidió. Pero yo le dije al Señor: Señor, pues permíteme por lo menos hacer mis últimas 2 enseñanzas, porque pues no puedo irme de YouTube sin haber predicado el evangelio. ¿Y qué es lo que realmente el Señor nos ha llamado a cada creyente que está sellado con el Espíritu Santo? Porque predicar el evangelio de Cristo, pues no cualquier creyente lo hace. Entonces, vamos a empezar. Aquí tengo mis armas. Tengo un Nuevo Testamento y tengo una Biblia. Las letras están muy pequeñas, pero lo escribí en
en unas hojas los versículos y en este cuaderno los versículos más importantes de la verdadera sana doctrina. ¿Qué es realmente lo que nosotros tenemos que enseñar? ¿Qué es realmente lo que nosotros tenemos que transmitir a cada persona en el mundo? Como me dijo el Señor, si uno no empieza en su propia ciudad, en su propia familia, en sus propios vecinos, ¿cómo esperas predicar en diferentes naciones, tribus y lenguas? Entonces, hay muchas cosas que yo hago para el Señor. Muy pocas veces, debo confesar que últimamente, pues, desde que falleció mi madre, no he predicado con la misma intensidad que lo hacía antes, ¿verdad? Pero trato de esforzarme. La palabra nos dice esforzados y pues yo trato de esforzarme. Así que para dar inicio a esta predicación, me propuse primeramente hacerle una pregunta muy importante. ¿Usted cree que tiene vida eterna? ¿Usted cree en la seguridad de su salvación? ¿Usted cree que hay algún otro método aparte del Evangelio de Cristo para que podamos ser salvos? Esta es una pregunta muy importante y yo creo que toda persona se hace la pregunta, ¿saben qué? Pues, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Porque todos estamos conscientes que venimos de la nada. Entonces, esto pues nos hace una pregunta a toda persona, pues de dónde realmente provenimos, por qué existimos. Entonces voy a dar inicio con las llaves del reino de los cielos. Una vez Jesús le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Entonces ese versículo ha sido muy mal interpretado, en especial por la Iglesia Católica Romana. En las llaves del reino de los cielos es el Evangelio de Cristo. Esas son las llaves del reino de los cielos. Porque al momento que tú predicas el Evangelio, tú estás abriendo una llave. Haz de cuenta que una llave, este es el Evangelio, y tú estás abriendo la puerta para que las personas reciban a Cristo como su Señor y Salvador y tengan la vida eterna por medio de la fe en su sangre. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, si tú tienes las llaves del Evangelio de Cristo, al predicar el Evangelio tú estás abriendo la puerta de Jesús, porque el Jesús es la puerta del redil. Entonces hay muchos misterios que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Pero toda la palabra, fíjense, desde Génesis hasta Apocalipsis, se resume en una sola cosa: predicar el Evangelio. Cuando la Biblia nos dice que predicar la palabra, no se refiere que hay hablar sobre la historia de Moisés, de Daniel, Isaías, lo que sucedió, que yo no estoy diciendo que no sea importante, pero esas nos las dejaron como ejemplo de que en un futuro, cuando Jesús viniera, por eso Jesús dijo que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, predicar la palabra, cuando lo dice la Biblia, es predicar el Evangelio de Cristo. Predicar a las personas, a las naciones, de cómo ser salvos gratuitamente por la gracia de Dios. ¿Qué es gracia de Dios? La gracia de Dios es el regalo inmerecido, porque solamente Dios lo da por su bondad y su misericordia. Y esa bondad y su misericordia es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que esta va a ser mi semifinal, mi video semifinal, si le podré poner así, porque yo no puedo irme de YouTube hasta no haber dejado claramente qué es lo que realmente se tiene que predicar en este planeta. Jesús dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Como lo dicen Timoteo, es que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, con el propósito
de que usted tenga la seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Jesucristo. Fíjese, uno de los libros que yo elegí de todo el tiempo que he leído la Biblia, porque yo leo la palabra de Dios desde 1993, el libro exclusivo, o sea, hay muchas de las cartas de Pablo que por supuesto nos habla del Evangelio, pero el libro exclusivo para predicar el Evangelio es el libro de la Epístola a los Efesios. Y estoy hablando conforme a mi experiencia. No estoy hablando porque me lo dijo un pastor, porque me lo dijo un evangelista o un profeta. Entonces, vamos a dar inicio. Desde aquí tengo controlado con el mouse, la computadora. Entonces, nos dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 1, de los versículos, permítame, 13 y 14. Con esto voy a dar inicio. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, con esto damos inicio. Una vez Pablo dijo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, él dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ahora este es el punto principal. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muchas veces muchos añaden, y en especialmente los apostólicos, ellos añaden el bautismo como parte esencial de la salvación, basándose en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me parece que es el capítulo 1, desafortunadamente este no lo escribí, ahorita se me ocurrió, es que yo me tengo que dejar guiar por el Espíritu, donde dice que la gente compungida de corazón le dijeron: ¿y qué debemos hacer? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero fíjense que yo descubrí, la palabra de Dios nos enseña que hay en ciertas cosas errores que nosotros debemos descubrir. A mí claramente me enseñó el Espíritu Santo que esto que predicó el apóstol Pedro, porque él fue el que se le dio las llaves del reino de los cielos, él fue el que dio inicio a la predicación del Evangelio de Cristo, y nos muestra que realmente él cometió un error, porque nadie recibe perdón de pecados por medio del bautismo en agua. Absolutamente nadie. Y miren, vamos a pasar, aquí lo tengo anotado, y esto es muy importante porque el añadir el bautismo en agua como parte del evangelio, como parte de la sana doctrina, eso es imposible. Nos dice en Efesios 1:7, en Cristo. Entonces nos dice claramente otro evangelio. Toda cosa, ya sea bautismos, puntos de vista humanos, etcétera, que le añadan al evangelio para relacionado con la salvación, ese es otro evangelio. Y desafortunadamente así son los apostólicos. Hay muchos, y yo les digo porque yo me congregué en una iglesia apostólica y rápidamente yo me di cuenta del error que tenían. Estas personas, si por ejemplo están internadas en un hospital, estas personas están ansiosas por bautizarse en agua para sentirse seguros de esa salvación. Y es triste tener ese tipo de mentalidad porque no se dan cuenta, pero desvaloran la potencia de la sangre de Cristo. Por eso nos dijo Pedro en su carta, él dijo: para que seáis rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vas a ser rociado si ya no está la sangre? Que la puedes tocar por medio de la fe. Y esto lo vamos a ver. Que nos dice la palabra que es por medio de la fe en su sangre. De todos modos, miren, al terminar esta breve predicación que voy a hacer,
voy a poner un video especial y al último el libro de Efesios, porque para mí es importante, sinceramente, qué es lo que realmente uno debe de predicar, pues. No nada más se trata de predicar la palabra. Ahí están los testigos de Jehová hablando de un reino de Dios, pero jamás te predican sobre el evangelio de Cristo. ¿Cómo puedes tener la seguridad de la salvación? Nos dice la palabra en Efesios capítulo 3, versículo 12. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, dice. ¿Y de quién está hablando de la fe en Él? De la fe en Cristo. Entonces, la seguridad de la salvación es lo más importante, es la clave para que las llaves del reino de los cielos hayan sido efectivas en tu vida. Si tú no tienes seguridad de tu salvación después de que mueras, aguas, porque eso es peligroso. Tú tienes que tener seguridad de tu salvación. Por eso nos dice en Hebreos 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en un versículo más adelante, y mismo en el capítulo 11 de Hebreos, nos dice que Moisés se sostuvo como viendo lo invisible. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces todos aquellos que reciben la palabra de Jesús, y lo crees por fe, sosteniéndote como viendo lo invisible, esa es la fe que a Dios le agrada. Y en ese momento, ¿qué? Nos dice la palabra, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Por eso nos dice en Romanos 8, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Necesitas tener el Espíritu de Cristo. Ni bautismo, ni santa cena, absolutamente nada te va a servir si tú no tienes el Espíritu de Cristo morando en ti. Y la única manera de tener el Espíritu de Cristo morando en ti es creyendo en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y es tan importante esto que yo no pude quedarme con las ganas de predicarles el evangelio para que entiendan que la seguridad de la salvación es lo más importante de todo. Es la manera que, no solamente espiritualmente, literalmente, porque aunque muramos, literalmente seguimos existiendo. Aquí no se mirará literal, pero en el mundo invisible, de donde viene Dios, del tercer cielo, y donde está el helado, ese mundo es totalmente literal, así como este. Por eso en este caso no hay literal ni hay espiritual, es de los dos. Porque tú sigues existiendo después de la muerte. Y nos dice claramente, ahí está Jesús que nos dijo en el Evangelio, dice, y que Lázaro alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces nos habla la palabra claramente que seguimos existiendo después de la muerte. Y esto es algo, ¿por qué creen que Jesús vino a morir? Jesús por eso dijo en sus evangelios, dijo, yo vine a salvar las almas de los hombres. Entonces esto es muy importante. Muy importante. Entonces, es mi deber predicarles el evangelio. Nos dice la palabra de Dios, fíjense, en Efesios. Por eso les digo que el libro de Efesios es el mejor libro para mí, para predicar el evangelio. Nos dice en el capítulo 2, del versículo 11 al 16, que nos dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, o sea ustedes, en cuanto a la carne, eran llamados la incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice. Pero ahora, en Cristo Jesús, o sea, aquellos que lo recibieron por la fe y son sellados con el Espíritu Santo, nos dice este versículo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿qué? Por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, del pueblo de Israel y de los gentiles, hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. O sea, ya no hay diferencia entre judío ni gentil.
Ya no lo hay. Por medio de la sangre de Cristo. ¿Se fijan por qué es tan importante la sangre de Cristo? Yo me he fijado en muchos predicadores, y sí lo hay, en YouTube no lo niego, que muy pocos hablan sobre la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es la fórmula perfecta. No es el bautismo en agua. Muchos dicen que el bautismo en agua es la fórmula. No es ninguna fórmula. El bautismo en agua no es ninguna fórmula. La fórmula es la sangre de Cristo. Porque si el bautismo en agua fuera la fórmula, entonces con el bautismo en agua no hubiera sido suficiente. No habría necesidad de que Jesús hubiera muerto en la cruz derramando su sangre. No habría necesidad. Es la sangre de Cristo lo que nos da paz para con Dios. Es la sangre de Cristo la que nos perdona todo pecado y nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo. En Hebreos nos dice la sangre del pacto eterno. ¿Se fijan? Entonces la sangre de Cristo es lo importante. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 6 que su sangre es verdadera bebida y su carne es verdadera comida. Por eso Jesús dijo, lo vuelvo a decir, que yo no vino a abrogar la ley sino a cumplir. Entonces nos dice en el Evangelio de Juan, dice, si no coméis su carne y no bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Y muchos se refirieron que era un pan, una hostia y vino. No es así. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Cuando estaba diciendo yo soy, está hablando de Él, de su persona, su yo, sus emociones, sus sentimientos. No es un pan ni un vino. Por eso nos dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Nos dice la palabra de Dios. Ahí voy a poner el versículo en la pantalla, porque no, tampoco lo anoté. Miren, yo podría seguirles predicando el evangelio, pero voy a presentarles este video porque a mí me parece correcto. Estuve investigando muchos videos ahí en el canal y me pareció muy concreto este mensaje que les voy a poner. Dura 40 minutos. Y ya después al final les voy a poner el libro de Efesios. No es el Reina Valera 1960, pero sí está muy bueno también ese libro. Y solamente voy a terminar con estos versículos, porque hay muchos versículos pues que podría mostrarles cómo realmente tiene uno seguridad en la salvación. Pero ese es el propósito principal, que por eso Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es un poder sobrenatural. Por eso nos dice la palabra, dice aquí, miren, dice en Colosenses 1:13 al 14, nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, en el momento que tú lo recibes y eres sellado, espiritualmente tú eres trasladado. Tú eres sacado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso viene en Colosenses. Y luego otra vez vuelvo a decir en Colosenses, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se fijan lo que dice? Y luego nos dice la palabra, aquí mismo en Colosenses 3:16, es aquí donde quería llegar, que nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es la palabra de Cristo? ¿Cuál es la palabra de Cristo? Pues todo lo que viene en los evangelios, lo que nos dejaron los apóstoles, Lucas, Juan, Marcos y Mateo. Esa es la palabra de Cristo. Por ejemplo, les voy a citar unos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es la palabra de Cristo? Cuando Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 3, que dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede nacer uno ya siendo viejo y volver a entrar en el vientre de su madre? Y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y no es el bautismo, Eso fue un ejemplo lo que Jesús puso. No es el bautismo,
Si muchos piensan que es el bautismo en agua cuando habla del agua, no es eso, Te los aclaro una vez. Otra palabra, por ejemplo, que nos haya dicho Jesús: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta del rey, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que viene en Mateo, hablando sobre el sermón del monte, todas las palabras de Jesús, eso es lo que se refiere cuando dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Entonces, esa es la palabra de Jesús. Pero por supuesto, estas cosas se van a hacer cuando tú seas salvo, cuando el Espíritu Santo esté morando en ti. Porque no oyes su sonido, ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eres una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Esto, hermanos y hermanas, es la sana doctrina. Esta es la verdadera sana doctrina. Dice en la carta de Juan, en la segunda carta de Juan nos dice: perseverad en la doctrina de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es decir, que cuando tú recibes un testigo de Jehová, un mormón o un católico que quieren enseñarte otro evangelio diferente, otra doctrina, otro tipo de pensar que no sea la sana, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, al recibirlo, tú estás aceptando su doctrina, tú estás dando la espalda al evangelio de Cristo. Entonces es muy importante eso. Yo cuando recién me convertí, me acuerdo que yo estaba firme en la fe, recibí un testigo de Jehová y lo estuve escuchando, estuve hablando, que el reino de Dios, pero pues como yo ya estaba seguro, yo ya había sentido el sello del Espíritu Santo cuando recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo le dije: ¿sabes qué? ¿No te gustaría tener vida eterna? Le dije, ¿tú sientes seguridad de tu salvación cuando mueras? Me dijo: no, nadie puede tener eso. Entonces yo le empecé, los versículos que yo le estoy mostrando ahorita, se los empecé a enseñar, y no quiso aceptar. Se cegó con su religión. Allá él, ojalá y Dios haya tenido misericordia de esta persona. Y a mí una de las cosas que me da gusto es que a mí me ha tocado encontrar gente que yo les había predicado el evangelio y recibieron al Señor Jesucristo. Entonces esto a mí me goza, esto me da alegría. Entonces uno tiene que saber cómo predicar el evangelio, cómo presentarle la sana doctrina, porque hay muchos que predican el evangelio y pero te tienes que bautizar, te tienes que bautizar. Yo no estoy diciendo que no se pueda uno bautizar, pero eso es después de que uno sea salvo, no antes. Y muchos añaden el bautismo nada como parte esencial de la salvación, y muchos creen que recibes el perdón de pecado por medio del bautismo en agua, nomás por un versículo que Pedro presentó en la Biblia, y un versículo que fue mal interpretado. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dijo la primera carta de Juan, el apóstol Juan. Puedo hablarles más del evangelio, pero esta es la verdadera sana doctrina. Entonces, hermanos, esto es lo primordial de la palabra de Dios. Esto es el todo de la Biblia. Este es el todo de la Biblia, el evangelio de Cristo. Y si uno predica sobre la vida de Moisés, Adán, Abraham, etc., y jamás sale a ganar almas a predicar el evangelio, de nada te va a servir. Usted tiene la responsabilidad de predicar el evangelio. Una vez cuando yo me congregaba en 1993, una vez dijo un pastor, nos dijo el pastor, ¿no? David, dijo: no, hermano, uno tiene que estar agradecido con el Señor, con una o dos almitas que ganes, dice, con eso. Qué miserable. Si usted tiene esa mentalidad, qué miserables, qué miserables. Usted tiene que ir a ganar almas, miles, cientos, millones, y no es estar predicando de iglesia tras iglesia.
Es ir de casa por casa, de nación tras nación, de ejido a ejido, de pueblo tras pueblo. ¿Eh? ¿Cuál es el afán de que ustedes lo vean en YouTube o en el Facebook? ¿Cuál es el afán? Yo ya me di cuenta, yo tengo ya 2 años pasaditos dándome a conocer como uno de los 2 olivos y ahora últimamente pues he estado predicando la palabra. Pero, ¿yo qué gano? Entonces el Señor me empezó a abrir los ojos, o Él quería que empezara a abrir los ojos, y la verdad, para mí, ahorita ya, el YouTube o cualquier otro red social es pérdida de tiempo. Por eso, ahora que me retiren, que este es mi video semifinal, todavía falta la final, no me voy a ir sin haber predicado el Evangelio, no me voy a ir hasta no haberles dado el conocimiento de Dios, el conocimiento de lo que realmente uno quiere. Por eso dice en Efesios, dice, la cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, todos aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, no solamente tener la seguridad de salvación, sino las riquezas que el Señor nos va a dar en un futuro. Bueno, entonces, no voy a terminar hasta haber dado estos versículos para que lo escuchen. Y que esto es lo primordial de la palabra de Dios. El Evangelio de Cristo es poder de Dios sobrenatural para salvación, para arrebatarlos del infierno a toda alma, lo más que se pueda. Esto es lo que veo, miren. Es en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3-10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. La doctrina que es conforme a la piedad, como les había dicho, la piedad es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el haber derramado su sangre para salvarle y darle vida eterna, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la doctrina conforme a la piedad, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y nos dice, está envanecido, nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, que cuando prediques la palabra, el Evangelio de Cristo, hazlo gratuitamente, no con fuente de ganancia, con el propósito de sacar dinero. Y muchos lo hacen. Y lo peor es que el Señor se los permite. Por eso dice, a predicar la piedad acompañada de contentamiento. Dice que lo hagas porque te nace, porque lo disfrutas, porque tú quieres ganar almas para el Señor. Nos dicen Proverbios, el que gana almas es sabio. Vamos a ver qué sigue diciendo. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Hablando de lo material, ¿no? Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Bueno, y para concluir, les voy a decir estas palabras, y lo más importante para mí, y yo creo que a todo creyente. Yo soy salvo, yo tengo vida eterna, yo soy eterno, yo soy inmortal. Nos dice la palabra de Dios que por medio del Evangelio se obtiene la inmortalidad, por medio del Evangelio. La inmortalidad. Todo creyente que reciba a Cristo es inmortal. Yo soy inmortal, soy eterno, porque Jesús me lo dio, porque Él lo prometió en su palabra, y estoy firme en la fe
Y tengo la convicción y la seguridad sosteniéndome, como viendo el invisible. Porque todos aquellos que se le predica la palabra, el evangelio de Cristo, en ese momento tú no te das cuenta, pero mentalmente te estás trasladando al pasado, mirando la crucifixión de Cristo, cómo está derramando su sangre, y ese pasado lo haces presente. Y es cuando lo aumentas y le pones la fe. ¿Se fijan? Esto es lo que hace la persona cuando está escuchando la palabra, el evangelio de Cristo. Y esa persona se deja llevar por la palabra. Esa persona, sin darse cuenta, se traslada al pasado en ese momento. Sin darse cuenta. Y esta es una de las cosas que yo he descubierto cuando se predica el evangelio. Esa persona es traspasada al pasado, mentalmente, por supuesto, no literal. Y están mirando la crucifixión de Cristo, derramando su sangre, y esa persona lo recibe por la fe. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque ese es el propósito de predicar el evangelio, que tengas la seguridad de tu salvación. Yo soy salvo, yo soy recibido de Cristo, tengo el Espíritu Santo morando en mí. Y desde 1993, porque si el Señor salvó a mi madre, que había sido una católica, y que alcanzó a recibir a Cristo de panzazo, la salvó. Imagínense yo, que tengo desde 1993 firme en la fe de mi salvación. Todos los días estoy mirando el rostro de Cristo. Todos los días estoy mirando a Dios en mi mente. Todos los días siento su presencia. No hay ningún día desde que yo me entregué al Señor que no sienta su presencia. Y eso es precisamente por el cual también yo predico el evangelio de Cristo, para que usted tenga la seguridad de su salvación, para que usted tenga la vida eterna. Y voy a dar conclusión con este versículo. Fíjese que nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4:3. Dice: asimismo te ruego, hablando Pablo, también, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. O sea, cuando predicaba el evangelio en diferentes partes. Con Clemente también y los demás colaboradores, dice, colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Alabada sea la palabra del Señor. Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Fíjese, Pablo ya hablaba del libro de la vida, cuando en Apocalipsis nos habla ahí, solamente ahí del libro de la vida. Qué unción tenía Pablo, qué unción. Por eso cuando Pablo dijo: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, se quedaron los apóstoles. ¿Qué onda? Pues si Cristo nos mandaba a bautizar, y tú dices que no se bautiza. O sea, Pablo tenía una sabiduría tremenda, la cual hasta el mismo apóstol Pedro nos dice en la carta de Pedro, dice que algunas de sus epístolas, las cuales son difíciles de entender. O sea, ni Pedro entendía a Pablo 100%. Por eso Pablo reprendió a Pedro delante de todos. Pedro no era el perfecto de todos. Era Pablo. La institución católica romana se equivocó en establecer el catolicismo. Se hubiera sido por el fundamento del apóstol Pablo, no del apóstol Pedro. Pero bueno, con esto doy conclusión. La bendita palabra de Dios es un Nuevo Testamento que yo tengo. Pero miren qué poderoso es. Pero no puede ser poderoso esta escritura si no hay alguien quien les predique. Benditos sean y que tengan muy buena tarde. Y entonces, esta es la sana doctrina, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a terminar con este video y la carta a los Efesios. Si no predica esto, está en tan grave peligro. He dicho. El Evangelio de Jesucristo. Bienvenidos a nuestro estudio semanal. Aquí encontraremos un tema de mucho interés e importancia,
para conocer el verdadero objetivo de nuestra fe, y el propósito perfecto de un evangelio sencillo y claro para todos. Esperamos este estudio contenga la palabra que buscas en tu vida. Iniciemos. Evangelio, buena noticia, del griego evangelion. Al referirnos al Evangelio del Reino de Dios se nos habla de la buena noticia del Reino de Dios. Según Jesucristo el Reino de Dios se ha acercado a nosotros y podemos recibirlo si cambiamos nuestra forma de pensar sobre nuestra relación con Dios y nuestra propia vida, lo que se conoce como arrepentimiento. Dios nos llama a su reino a través de su Hijo Jesucristo aquí y ahora. Dios nos cambia la vida si le creemos, una vida de bendición que Jesucristo obtuvo en la cruz. Jesucristo se ofreció al Padre por nosotros. Para ello debía dejar su trono de la gloria a cambio de la cruz del Calvario, para pagar por nuestros pecados, porque el hombre no se puede salvar por sí mismo, ni venir a Dios con su propia justicia. Dios Padre aceptó el ofrecimiento de su Hijo por amor a nosotros. Nosotros somos ganados por Jesucristo, por su gracia y amor tan grande como para hacer lo que Él hizo. Vino al mundo y se hizo hombre, murió por nosotros en la cruz, resucitando y volviendo al trono de la gloria. Ahora esperamos su venida y ese establecimiento del reino de Dios al final de los tiempos. No existe religión que haga este planteamiento, no existe esfuerzo humano ni cumplimientos de mandamientos capaz de salvarnos. No había otra alternativa espiritual, de justicia, celestial y eterna que la sangre de Cristo, el pacto de sangre de Dios por nosotros. Sin la sangre de Cristo no hay entrada al reino de Dios, ni el reino de Dios entra en nosotros. Sin la cruz no hay salvación. Cuando venimos a los pies de la cruz, del mensaje de la cruz, es cuando recibimos la salvación y tenemos entrada al reino de Dios, la buena noticia, la gran noticia, la única noticia, el Evangelio de Jesucristo. El mundo en que vivimos es el fruto del pecado. Guerras, hambre, injusticia, corrupción, egoísmo, pobreza, leyes contrarias a los mandamientos de Dios. Pecado es no creer en la obra del Hijo de Dios, no creer a Dios, vivir apartado de Dios en nuestra propia mente y en nuestra propia vida. Historias como las de Noé y el arca ante el diluvio universal, o Lot ante la destrucción de Sodoma y Gomorra, o las dos guerras mundiales, son un ejemplo de un mundo de pecado, enemigo de Dios. El arrepentimiento vuelve nuestra mente y nuestro corazón a Dios, nos reconcilia con el Padre a través del regalo de la fe. Esa fe nos es dada por la gracia de Dios, de manera que podemos creer en Dios y en su palabra. Dios nos ofrece la reconciliación en su Hijo, quien vendrá al final de los tiempos para establecer el reino de Dios. Mientras tanto podemos vivir guiados de su mano, predicando el Evangelio para que otros también se salven, y haciendo buenas obras, junto a nuestros hermanos, aquellos con los que compartiremos en la eternidad el reino de Dios que se ha acercado en Jesucristo, la buena noticia de la salvación. El Espíritu Santo es quien hace de nosotros un templo vivo y santo cada día, y cuando nos congregamos para alabar a Dios nos hace el templo de Dios. Jesucristo comenzó a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:14. Esta es la presentación bíblica del Evangelio, la buena noticia de Dios. El reino de Dios se acerca a nosotros. ¿Quiere usted vivir en el paraíso de Dios eternamente? La relación diaria y eterna entre Dios y el hombre es la constante de la historia humana, hasta que se acabe el tiempo que nos ha sido prefijado por Dios para el regreso de su Hijo Jesucristo, quien nos dice: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador, del griego parakletos, cuidador, abogado, intercesor, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16:7. El Evangelio resumido. Dios, el Creador del universo, nuestro Padre, nos ama y nos ha creado para tener una relación personal con Él. Dios tiene un magnífico proyecto de vida para cada uno de nosotros junto a Él cada día.
disfrutado su paz y bendición. Su reino está a nuestro alcance, tanto aquí como eternamente, porque la vida no acaba con el paso por este mundo, sino que comienza en Cristo, hoy en bendición, y eternamente en la resurrección, cuando vuelva Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28. El hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, pero el hombre ha decidido vivir separado de Dios en su propio mundo, por lo que está muerto al Espíritu de Dios. Esta actitud es lo que la Biblia llama pecado. El hombre es pecador porque no ama a su Padre, y se rebela contra él. El mundo en que vivimos es viva prueba de ello, pero hay una solución que comienza cuando creemos a Dios, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:23. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:16. Jesucristo es el único camino a Dios, la puerta a Dios. Dios nos da a su Hijo como Salvador universal, quien para salvarnos tuvo que morir en nuestro lugar en la cruz y resucitó de entre los muertos. Dios perdona nuestros pecados cuando creemos en la obra de su Hijo Jesucristo. Si creemos en su obra redentora en la cruz, creemos a Dios y recibimos la salvación, disponible para toda persona de toda nación, cultura, raza, fe, color y época. No podemos justificarnos ni reconciliarnos con Dios por nuestros esfuerzos, obras, acciones o religiones, sino aceptando a su Hijo. La muerte de cualquier otra persona no tiene validez como expiación por los pecados, solo la de Jesucristo, porque su Espíritu es eterno, porque es Dios mismo hecho carne. La solución de Dios al problema universal del hombre es creer en la obra de su Hijo en la cruz, que manifiesta su amor por nosotros, dándonos su paz y bendición aquí, en nuestra vida diaria, y esperanza para la entrada a su reino con nuevos cielos y nueva tierra, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 Timoteo 2:5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. 1 Corintios 15:3. Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Arrepintiéndonos recibimos a Jesucristo por fe y nos reconciliamos con Dios, cambiando nuestra mente, el famoso arrepentimiento, naciendo de nuevo del Espíritu Santo, siendo limpiada nuestra conciencia, viviendo una vida de bendición, una amistad personal con Él, recibiendo la paz de Dios cada día en todo momento, hasta la resurrección, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere,
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, 3-8. Nicodemo era un erudito principal de la sinagoga. Oración para recibir a Jesucristo. Si usted quiere puede hablar con Dios con otras palabras, pero sugiero, por ejemplo, Padre, que estás en los cielos, quiero conocerte porque he comprendido que tú me amas, aunque yo no te amaba a ti, y has dado aún a tu Hijo Jesucristo por mí, que vino a este mundo y murió en mi lugar en la cruz del Calvario, en Jerusalén. Quiero aceptar la sangre de Cristo como el pago por todos mis pecados, y empezar una nueva vida sabiendo que estaré contigo en la eternidad, en tu reino. Creo que Jesús ha resucitado y vive, y está a mi lado siempre. Toma mi vida en tus manos, bendíceme y guíame a tu lado siempre. Enséñame la Biblia y que crea que es tu palabra que has dado a hombres santos y profetas, inspirándoles por medio de tu Espíritu Santo. Aumenta mi fe para creer, comprender y anunciar tu palabra. Reconozco mi condición de pecador, y acepto a Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Hazme parte de tu iglesia verdadera. Dame un corazón nuevo con el amor que tú tienes para amarte. Lléname con tu Santo Espíritu para que hagas en mí tu obra de convertirme en tu tierra prometida donde tú reinas por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, mi mejor amigo. Amén. Nueva vida de la mano de Jesús, pues por la fe y por la obra de su Espíritu somos hechos sus discípulos. Ore a Dios para que conozca a otros cristianos con quienes comparta la fe. Somos su iglesia y podemos cambiar el mundo a nuestro alrededor con el Evangelio y el amor de Dios, con los siguientes 3 dones de Dios, la regla de oro. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:27. Y entre cristianos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. El gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto, y vivirás. Lucas 10:27. La gran comisión. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28. El resultado del Evangelio. Antes de seguir con el estudio completo sobre el Evangelio, veamos 2 textos bíblicos que nos resumen a la perfección nuestro cambio espiritual, y su fruto, en lo que hemos venido a hacer ante Dios, y como Jesucristo espera encontrarnos cuando venga a establecer su reino. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 11-22. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Amén. Mateo 25, 31-46. El Evangelio, Dios y el hombre. El Evangelio es el mensaje universal de salvación para toda alma de toda nación, época y religión. El mundo necesita a Dios, pero el hombre ha vivido sin él. Pero muchos han vivido buscándole. Dios, en la Biblia, Yahweh, su Hijo Yahshua o Jesucristo, y la misma Biblia anuncian que su mensaje no solo le pertenece a la Iglesia, a Occidente, o al pueblo de Israel, sino que le pertenece a toda la humanidad. Cualquier otra explicación es sectaria, se contradice con el Evangelio, y por lo tanto no tiene cabida en la mente del hombre y la mujer de buena voluntad que busca a Dios. Jesucristo es el único intermediario que acepta a Dios Padre, su propio Hijo unigénito. Según sus propias palabras en Juan 14, 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Jesucristo es el Salvador universal, el Mesías, el ungido con el don, el que Dios ha elegido y a quien ha dado el poder de hacerlo, que vendrá al final de los tiempos para establecer el reino de Dios de forma universal y eterna, quien ya vino a ganar nuestras almas para salvarnos y nos llama a formar parte del reino de Dios. Es precisamente el Evangelio el que responde al hombre las preguntas existenciales: ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Desde luego, Dios no nos deja abandonados durante nuestra vida, y tampoco sin información, pues nos dio la Biblia, los profetas, los apóstoles, etc. Dios llama a la puerta de nuestro corazón, en espíritu, para que le amemos. Hombre o mujer buscamos entre sentimientos del alma y entendimientos de la mente, la psique, porque necesitamos, desde que tenemos conciencia de que existimos, buscar nuestro origen, y cuál es nuestro propósito en la vida, hasta darnos cuenta que el origen es Dios.
pero no encontramos a Dios hasta que lo hacemos por fe en nuestro corazón, en espíritu y en verdad. Dios nos va poniendo pruebas de su existencia durante la vida a través de las cosas hechas, de la creación, de las relaciones con los demás, nos da fe, nos demuestra que nos ama, pero a veces dudamos y se hace muy difícil creer, debido al sufrimiento y la injusticia que hay en el mundo. El mundo puede ser precioso, la naturaleza lo es, y hay tantas emociones y tantas vivencias llenas de amor entre las personas, y también entre los animales, pero también nos encontramos, en el lado opuesto, un sistema dominante lleno de violencia y de egoísmo, de catástrofes, de injusticias, de enfermedades y hambre que hace que vivamos en una situación cambiante, según la época en que hemos vivido en la tierra, y nos cuestionemos por qué Dios permite tanto sufrimiento, por qué no interviene ahora. Jesucristo, desde la cruz ha abierto la puerta a toda persona a su reino al final de los tiempos, pero esta vez no para una vida terrenal corta o larga, rica o pobre, sana o enferma, libre o esclava, sino para la vida eterna en el paraíso de su reino, donde mora la justicia y el amor de Dios. Aunque el hombre vive sin conocer a Dios, muchas veces juzgándole por no comprender los acontecimientos que ve, se da cuenta de que Él existe y trata de justificarse ante Él, a través de la religión o de las buenas obras, por la misericordia hacia otros, y ya se considera justo y bueno. El pecado es no amar a Dios ni al prójimo y vivir sin Dios. Dios se nos manifiesta de muchas maneras, pero es a través de su palabra viva en espíritu, que conocemos su mensaje, que Él ha dado a su Hijo Jesucristo que se ofreció por nosotros dando su vida, su sangre en la cruz, para limpiar nuestras conciencias librándonos de la muerte espiritual y eterna, para darnos acceso al paraíso eterno. Así nos abre la puerta nuestro amado Dios para empezar una nueva vida caminando con Él ahora, y en la resurrección, la vida eterna junto a Él. Desde los orígenes del hombre, y tomando la Biblia como palabra de Dios. Pero lo más importante que necesitamos, aún más que las respuestas, es ese amor verdadero que solo Dios nos puede dar, y que el hombre cree que no necesita cuando se aparta de Él, pero que más tarde, a medida que pasa la vida, echa en falta. El hombre experimenta a lo largo de su vida el vacío espiritual y existencial, y empieza la búsqueda para regresar al Edén, a una relación de amistad personal con el Padre. Esto que acabamos de ver es lo que se debe entender por pecado. La palabra pecado significa error, no enfocar la vida a relacionarse con Dios, sino a una existencia de un nivel inferior, en la que nos dejaremos influir por multitud de diferentes códigos de bien y mal, según las épocas, según las personas. Ante esta situación, el hombre adopta un código en asamblea y organiza la religión y sus dogmas, cualquiera de ellas, o los códigos éticos y morales, las tradiciones y jerarquías, todo para sentirse aceptado ante los demás, pero no por Dios. Finalmente el hombre termina por darse cuenta que este era otro camino sin salida, pues todos, de cara a los demás parecen justos, pero luego por dentro la persona sabe que no tiene la paz de Dios. Y dijo el Señor Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:22. Alegóricamente Edén es estar con Dios y sentir su presencia, eso es vivir en el paraíso. Pero el hombre se empeñó, por el engaño del diablo y la codicia de saber, en vivir sin Dios y se apartó de Él, o más bien hoy siempre se aparta de Él y como resultado tenemos un mundo injusto y lleno de sufrimiento donde miles de millones de personas luchan cada día por sobrevivir en condiciones inhumanas. Sí, miles de millones. La espada encendida que se revuelve por todos lados es la palabra de Dios, la Biblia. Nadie la entenderá por su razonamiento o bajo la enseñanza de falsas iglesias que anteponen su tradición, dogmas y jerarquía habiéndose apartado de la enseñanza de Jesucristo, quien afirma ser la propia palabra de Dios viva, ni por intentar comprenderla para luego decidir si le parece bien. Solo entienden el misterio de Dios,
el código secreto de la Biblia a los que creen a Dios y son humildes ante Él, porque su Espíritu es el que da el entendimiento espiritual. El árbol de la vida es Cristo. No le es permitido al hombre comer de él hasta que se arrepiente y se reconoce pecador, y por fe recibe a Jesucristo quien ha muerto por nosotros. Por esto dio Dios la ley, la espada que se revuelve por todos lados, la que los cabalistas tratan de sortear en su mente, para que por ella el ser humano conociese que estaba bajo pecado, y que es incapaz de cumplir la más alta y mejor moral posible, la única que Dios acepta, la cual solo su Hijo Jesucristo cumplió. De este modo el hombre ha de venir humildemente ante Dios y recibir a Jesucristo como abogado redentor, quien ha clavado en su cruz el acta de condena eterna en el infierno en la que aparecía nuestro nombre, la cual queda borrada si recibimos como Señor y Salvador al Hijo de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:19. Muchos dirán que Jesucristo, tal y como la Biblia le presenta, no se parece al modelo de cristianismo tradicional que ha exportado Occidente. Por lo tanto, si el lector tiene un concepto negativo del Hijo de Dios, de la Iglesia o del cristianismo, o de Israel, le recomiendo que acuda a una iglesia bíblica y no a una iglesia tradicional. Por ello recomiendo buscar una iglesia evangélica en la que encuentre el cristianismo del principio en nuestra época, anteponiendo la Biblia a los dogmas y las tradiciones de hombres, y el espíritu y el amor de Dios, antes que normas y jerarquías humanas, que busque el afecto fraternal de verdaderos amigos en Cristo antes que la pertenencia. Cristianismo bíblico si está leyendo este texto, no el que han cambiado iglesias como la católica, ortodoxa, anglicana, adventista, testigos, mormones y algunas protestantes y evangélicas. Busque, pida a Dios, porque como dice Cristo en Mateo 7:7, pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Confíe en Dios, crea en Jesucristo, sepa que el Espíritu Santo le da la mano, ábrale la puerta de su corazón y de su mente ahora. Es su obligación como hijo de Dios buscar una iglesia verdadera y bíblica hasta que la encuentre en su ciudad, o zona donde viva, y aporte su coyuntura como discípulo de Cristo. La iglesia perfecta no existe porque hombres y mujeres la componemos, es Cristo quien la santifica a sí mismo, y nuestra actitud de humildad y disposición al cambio que sea necesario para emanar la verdad, la cual nos hará libres. Que parte del cristianismo no sea verdadero cristianismo no es excusa para que no luchemos por Cristo y el Evangelio, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios servir a Dios que nos da la vida y la vida eterna, sirviéndole de tres formas, por la regla de oro, por el gran mandamiento y por la gran comisión. Recordemos, como ya leímos antes, que la regla de oro es, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como hizo el buen samaritano que socorrió al que estaba tirado en el camino. El gran mandamiento, amando al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y en la gran comisión, predicando el Evangelio a todos, a nuestro alrededor para que también puedan salvar sus almas para la eternidad en el reino de Dios, y las de sus familias y seres queridos, y así volvemos a la regla de oro, porque deseamos para ellos, nuestro prójimo lo mismo que ya creemos y conocemos, que Dios nos ama y nos llama a su reino en su Hijo Jesucristo. El hombre ha de nacer de nuevo del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:3-8.
El hombre está muerto al Espíritu de Dios porque prefiere vivir sin él. Pero cuando se da cuenta de su soledad y le abre el corazón, si se enamora de Dios en Cristo, entonces recibe el Espíritu Santo, porque el hombre necesita nacer de nuevo, de lo alto. Cuando una persona ha nacido del Espíritu de Dios, entra en una dimensión que antes no podía ver. Las profecías, los sueños, las señales de Dios empiezan a tener sentido, a ser una realidad. Es como si le diésemos la vista a un ciego de nacimiento. Nosotros somos ciegos espirituales de nacimiento. Cuando Dios nos abre nuestros ojos, cuando Jesucristo sanó al ciego de nacimiento, nos está enseñando en realidad, además de aquel milagro, que necesitamos ver la vida eterna que es la espiritual. Él nos enseña su mente para que la recibamos. Si sentimos que le queremos y le echamos de menos por el vacío existencial espiritual que traemos en nuestras almas desde antes de la fundación del mundo, incluso cuando no tenemos aún uso de razón, Dios ha previsto que le conozcamos a Él. Hagamos lo que esté en nuestra mano para que nadie se quede en la dimensión de la oscuridad, diciéndoles, venid a Él y os dará la luz para que seáis luz. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:16. ¡Qué privilegio! Poder vivir desde hoy con Dios, mediante este nuevo nacimiento por fe en el Espíritu Santo, mediante el entendimiento espiritual. Comparta su vida con Él, es su mejor amigo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Mateo 3:11. Esto dijo Juan el Bautista. Anuncia a otros el Evangelio, la buena noticia de la obra de Dios para con los hombres. La nueva vida con Jesucristo nos convierte en sus discípulos, su iglesia, la esposa de Dios por la que Él ha dado su vida. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. 1 Pedro 2, 4-10. Es este bautismo del Espíritu como una unción que le cubre de arriba a abajo y cambia su corazón y su mente, para que crea la verdad, que es el mensaje de Dios al hombre y no el mensaje de la sociedad dependiendo de cada época. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16. 7-13. Dios nos ama y comparte su divinidad, aquí y en la eternidad. Él nos hace la esposa de su Hijo Jesucristo. La Iglesia es la novia de Cristo para las bodas del Cordero, una novia hecha de su esencia, como lo fue Eva de Adán, una novia con la que casarse para compartir la eternidad. Dios ha creado al hombre, el alma del hombre, que es su novia y esposa. Si ésta se enamora y entrega a él y él a ella, quiero decir nuestra alma y nuestro espíritu, la de cada uno de nosotros, hombre o mujer, ahí donde está nuestro ser irrepetible, cada uno de nosotros, nuestros sentimientos y nuestra esencia, nuestra personalidad, la esposa que al entregarse a Él compartirá la eternidad con Dios, la Iglesia, y cada uno de nosotros. Pero claro, Dios no crea a cada persona que le ame, sin darle la oportunidad de enamorarse de Él, o no sería verdadero amor. Es por este motivo que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza con un alma capaz de contener al Espíritu de Dios, y esta afirmación es según las Escrituras. 1 Corintios 6, 1,
porque ha de llegar a ser hecho de la misma esencia que Dios espiritualmente, ya que va a ser la esposa de Cristo. A partir de aquí nos encontramos al hombre bajo libre albedrío, ante su propia existencia pero enamorado de su Creador, con el corazón volcado a su Padre eterno y al Hijo, nuestro Señor, y al Espíritu. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 12 y 22. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 1 Pedro 1, 19-21. Conclusión. El mensaje de la salvación de Dios para todas las naciones, nuestra esperanza, la venida del reino de Dios, Jesucristo vuelve. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1, 7. A partir de aquí, su vida empieza a tomar sentido porque ya conoce a Dios, a su Hijo Jesucristo. Conoce que Dios le ama a usted y a los tuyos, conoce que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y por los míos y por los de todos los que serán salvos. Conoce que formamos parte de la Iglesia y que tenemos la responsabilidad de tratar a nuestros hermanos en la fe, como a nuestra nueva familia en el amor fraternal y la amistad entrañable de Dios Padre. Conoce que además Jesucristo resucitó y está vivo, con quien puede hablar en todo momento, y regresará al final de los tiempos, y que esta es nuestra esperanza, la venida del reino de Dios que se establecerá eternamente, un reino de paz y justicia para siempre, como nos anuncian tres columnas de la Iglesia, los apóstoles Pablo, Pedro y Juan. Primeramente el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si le inundan las preguntas, confíe en Jesús, la paz del Señor está en usted si es paciente y confía en Él. Ahora debe comprender que debe recibir al Espíritu de Dios, debe pedírselo, y Él se lo dará si verdaderamente cree y ama a Dios. Hay que firmar el contrato, el más importante que firmará en su vida, Cristo ya lo firmó con su sangre. El único cabeza espiritual de la Iglesia es Jesucristo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Evangelio es la mejor noticia que ha podido recibir. Compártala. Estudie la Biblia y prepárese para ello, crecerá como cristiano y como persona. Dios le bendiga. Esperamos que este estudio dé el fruto en su vida por el cual fue hecho. Una vida plena en la fe verdadera. Una esperanza de salvación, en un mundo sumergido en la oscuridad. Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso,
Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 2. Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estáis cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 5. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, Que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.